¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen y por supuesto que el tema de Ernestina Godoy es el que nos ocupa, el que nos lleva a la profundización, a la opinión y por supuesto a pedirles sus comentarios, a pedirles su punto de vista. Finalmente, tal y como ya se esperaba incluso al interior de Morena, según pudimos cotejar durante las primeras horas de este día, no se alcanzaron los votos necesarios, se quedaron a tres. Únicamente lograron que dos priistas cambiaran el sentido de su voto. Movimiento Ciudadano finalmente decidió mantenerse en su postura de no ratificar a Ernestina Godoy. Habrá que analizar, por supuesto, este punto del PRI en un momento más, porque, bueno, Alejandro Moreno, dirigente nacional de este partido, pues ya anunció la expulsión de las dos diputadas que decidieron apoyar la permanencia de Godoy. Pero les preguntábamos por la mañana por qué el PAN y el PRI no quieren a Ernestina Godoy. Hay voces que nos dicen, oye, es que las víctimas la han denunciado, es que ha habido opacidad, es que ha espiado, es que ha sido una fiscal alejada de las causas populares. Esa es una de las voces, algunas de las voces que intentan justificar esta postura de la oposición. En lo personal, sin lavarle la cara a nadie, ni mucho menos, pero sí conociendo, como dirían por ahí, sí conociendo a tus padrinos, el PAN y el PRI no están interesados en la mejora de la Fiscalía de la Ciudad de México, en la mejora de la Procuración de Justicia. ¿Por qué razón? Porque los primeros en ser sentados en el banquillo de los acusados serían el PAN y el PRI. Hay dos temas que los definen perfectamente y que fueron claves en toda esta discusión, en todo este debate, si me lo permiten, y me gustaría ponerlo sobre la mesa. El cártel inmobiliario y la red de trata de personas. Sobre el primero, hagamos un poco de memoria, un ejercicio de memoria, si les parece bien. La trama de este cártel, un caso de corrupción investigado por la Fiscalía de la Ciudad de México desde 2019, persigue a Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez y actual aspirante del PAN PRI PRD a la jefatura de gobierno. Ojo un punto, no es un caso armado desde la Fiscalía o desde la jefatura de gobierno como mentirosamente ha dicho el PAN, el PRI y el PRD. Fueron denuncias ciudadanas las que pusieron este tema en la mesa. Fueron los ciudadanos quienes destaparon la cloaca. Taboada pertenece al grupo conocido como los Ocean, bautizado en referencia a un restaurante en el que se congregaban. Ahí estaba su líder, Jorge Romero, quien actualmente es el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados y supuestamente el sucesor de Marco Cortés. También personajes como Mauricio Tabe, actual alcalde de Miguel Hidalgo, Andrés Ataide, dirigente del partido en la Ciudad de México, los hermanos Mendoza, Luis Mendoza, uno de ellos diputado federal, Cristian von Rerich, ex diputado local, ex jefe delegacional y hoy detenido, por cierto. A von Rerich se le relacionó con esta compleja red de corrupción de exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez de desarrollos inmobiliarios que permitió, por supuesto, la construcción de bienes inmuebles irregulares a través del otorgamiento de autorizaciones ilegales, participación de empresas fachada e incluso, déjenme decirle, extorsiones a empresarios, como también ya ha sido denunciado por parte de testigos. Fue en abril pasado cuando el panista fue detenido en Tamaulipas, me refiero a Von Rerich, ¿no? Cuando intentaba escapar, luego de que se le había girado una orden de aprehensión en su contra por este caso en diciembre del 2022. Esta acusación hacia su hermano político empaña definitivamente las intenciones de Taboada, porque, perdón, pero no puedes creer que Taboada no supiera lo que estaba pasando con el cártel inmobiliario. ¿Está de acuerdo? Según la investigación en curso de la Fiscalía de la Ciudad de México, los acusados, quienes formaban parte de la administración pública de Benito Juárez, autorizaban manifestaciones de construcción o permitían la construcción de un piso extra, aunque fuera ilegal, a cambio precisamente de departamentos. Y todo esto surgió durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, que también tiene mucho, pero mucho que explicar en torno al cártel inmobiliario. Por eso Mancera, mire, pasa sin ver, ni se involucra en ningún tema, en ningún escándalo, porque sabe que si se sale del cuadro, se le puede investigar y entonces sí, cuidado. Ahora, obviamente Mancera cuenta con fuero, ¿no? Al ser senador, ¿no? Y por eso se quiere reelegir. Ahora, le mencionaba de estos jóvenes Ocean, ¿sabe cuándo saltan a la fama? ¿Cuándo comenzamos a ubicarlos? Cuando varios de sus integrantes, Sergio Eguren, su hermano Ángel,
Rafael Medina Pedersini y Mateo Codinas, agreden sexualmente a una mujer y golpean a su pareja en el Mundial de Brasil, lo recuerdan, en el 2014. Es cuando se da a conocer precisamente a este grupo de Ocean, esta bola de juniors completamente banales, criminales en muchos sentidos, amorales en otros. Y es aquí donde varios expertos dicen, ¿qué pasó en el PAN? Porque en el PAN, cada día sus cuadros son personajes que buscan llegar al poder para saquear al país. ¿En dónde quedaron los ideólogos panistas, los personajes con los cuales podías debatir y no estar de acuerdo, pero por lo menos tenían una visión de lo que querían del país? Sí, una visión empresarial como tal, pero no eran este semillero literal de empresarios que buscan ser políticos o de políticos que se vuelven empresarios o de plano que ya son una simbiosis tal cual que se aprovechan para enriquecerse a costa precisamente del erario y de hacer negocios desde el poder. Es cierto que el PAN, desde su origen en los años 30 del siglo pasado, fue un partido político que nace para confrontar al nacionalismo revolucionario, a las causas sociales de la revolución, sobre todo impulsadas por el general Lázaro Cárdenas, y que se da un año después, el nacimiento del PAN, de la expropiación petrolera que tuvo lugar en el 38, el PAN nace en el 39, y a partir de ahí comienza esta alianza de acción nacional con empresarios nacionales e internacionales para poder frenar el país que tenía en mira Lázaro Cárdenas. Y el PRIAM, aun y cuando es cierto, oficialmente nace en los años 80 con el neoliberalismo, en realidad comienza a germinarse, comienza a forjarse con el gobierno de Miguel Alemán. Miguel Alemán, que como cachorro de la revolución la traicionó de esta manera brutal, tuvo una visión totalmente de derecha, alejado de la izquierda, alejado del nacionalismo revolucionario que marcaba esta gesta, y comienza ya a darse un acercamiento con el PAN, siempre el PAN en una postura de sometimiento, pero de respaldo a este tipo de administraciones, ¿no? Eso es un hecho innegable. Ya posteriormente todos sabemos lo que pasó en los 80 con el neoliberalismo, en el año 2000, cuando se gesta ya un Estado criminal, un Estado que criminaliza la pobreza, que profundiza el despojo por parte de este cártel llamado Estados Unidos. Y hoy el PAN está totalmente lejos, distante de las causas populares, está centrado en el beneficio de un pequeño grupo que extraña poderle meter mano a las arcas de la nación y con ello sentir que el país es un botín que les pertenece y que por lo tanto ellos tienen todo, absolutamente todo el derecho de hacer y de deshacer. Le digo esto porque cuando uno lee sobre el cártel inmobiliario queda claro que es, caray, la punta de la madeja, la punta del iceberg, ¿no? Porque ¿hasta dónde alcanzará la corrupción del cártel inmobiliario? ¿Hasta cuántos personajes que hoy por hoy están metidos todavía en el poder, entre ellos Jorge Romero, el propio Marco Cortés, Ricardo Anaya y otros más que están ahí, Mauricio Tabe y demás, el propio Mancera, como se los mencionábamos, que se ponen como se ponen? Es más, ¿sabe usted quién denunció la brutalidad del cártel inmobiliario? Y lo hizo en un libro. Y su esposa todavía lo respaldó en una entrevista en vivo. Los Calderón. Felipe Calderón, en este libro llamado Decisiones Difíciles, habla de la corrupción del cártel inmobiliario, habla de estos panistas que han tomado al PAN por asalto, dice Calderón, que lo han secuestrado, dice Calderón. Bueno, ¿de qué nivel son esos panistas que hasta Calderón le dio urticaria? Así de sencillo. Margarita Zavala en una entrevista dijo, sí, Jorge Romero y Taboada y Bonreri, que todos una verdadera pandilla de pillos, en fin, ¿no? Palabras más, palabras menos. Entonces, imagínese usted el nivel de estos personajes que están al frente del Partido de Acción Nacional, de lo que no son capaces estos sujetos que se dicen herederos, no de su gran ideólogo, el jefecito Diego Fernández de Ceballos, quien es sin duda alguna el gran representante del conflicto de interés de este país y que con su verborrea siempre grandilocuente, ¿no? Como diría mi padre, es una pantalla, en pocas palabras, nada más porque es un ratero. Como diría López Obrador en ese debate, le dicen la ardilla porque no salía de los pinos. Ahora, ese es el tema del cártel inmobiliario. Por eso el PAN
Claro, Santiago Taboada dijo, no, hombre, no te voy a permitir ni que de chiste trates de seguir investigando, porque eso va a reventar y me van hasta a detener en un momento dado, o por lo menos me va a pasar algo. Y obviamente el PAN no lo iba a permitir. Por lo tanto, deciden parar la designación de Ernestina Godoy. Y el segundo tema, que es el que quiero que hagamos este ejercicio de memoria, reitero, es el de la trata de personas en el PRI. Un tema que la actual fiscalía también lo retomó, y que generó esto una animaversión de los priistas de inmediato. ¿Cómo funciona esta historia? Permítanme recordársela. En las oficinas centrales del PRI, en el DF, en esa época, actualmente Ciudad de México, se ocultaba una red de prostitución al servicio de su dirigente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien era su entonces dirigente. El equipo que lo cubría reclutaba a jóvenes de 18 y 32 años. Cada semana recibían su pago en efectivo a cambio de moverse con discreción, usar faldas cortas y sobre todo atender los deseos de su jefe. Esto fue revelado en su momento por una investigación realizada por Noticias MBS, no Primera Emisión, que logró infiltrar una reportera en las oficinas precisamente del PRI aquí en la Ciudad de México. El dinero proveniente de la Secretaría de Finanzas del PRI a cargo de Roberto Zamorano Pineda, un incondicional del entonces líder, pagaba 11,000 pesos mensuales a las mujeres reclutadas que cumplían las fantasías sexuales de quien representa o quien representaba, más bien dicho, en la capital del país, al, al partido tricolor. Que en esa época, ojo con esto, pues era el partido del presidente de México, porque estaba Enrique Peña Nieto. Para atrapar a los jóvenes en esa red, el equipo de Cuauhtémoc Gutiérrez publicó anuncios en Internet que textualmente ofrecían trabajo en una oficina gubernamental, ¿no? El PRI dejó de gobernar la Ciudad de México en 1997, regresó a Los Pinos en diciembre del 2012, y con el regreso del PRI al poder presidencial en la Ciudad de México trató de reorganizarse alrededor precisamente de este hombre, de este personaje tan nefasto como es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. ¿Cómo operaba esta red según este reportaje? Permítame compartírselo. Adriana, una de las tres reclutadoras, cita a la reportera en las oficinas del PRI. La primera entrevista se realizó en un viejo edificio pintado de rojo chillante. Ahí el emblema del tricolor cuelga del último piso, una enorme puerta de madera, usted no me dejará de mentir si ha ido al PRI, abierta de par en par, es la entrada al Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PRI. Las chicas aguardan sentadas sobre sillas plegables contra una pared, sobre un gastado escritorio metálico, en donde se recarga un hombre viejo, según dice el reportaje, quien pide esperar a la coordinadora. Las chicas obviamente no se conocen entre sí, algunas de ellas llegan porque alguna amiga les informó dónde podrían conseguir trabajo. Finalmente llega esta mujer llamada Adriana, una de las reclutadoras, les indica el camino, ¿no? Hacia el fondo del corredor, en donde obviamente, dice la reportera, el sonido de los tacones rebota entre las paredes del viejo edificio. Adriana lleva a las candidatas a una oficina, cierra la puerta, es un espacio de unos 6 metros cuadrados, parece una especie de bodega oscura, con un escritorio al fondo, un par de sillas y algunas cajas de cartón, y a ras del piso recarga en la pared una fotografía incluso del entonces presidente Enrique Peña Nieto. En una libreta, Adriana anota los datos de las chicas, entre ellas, pues talla, peso, ¿no? Porque dice, al líder priista no le gustan con sobrepeso. Dijo, el tipo era un gordo, pero no le gustaban con sobrepeso. Las elegidas esperan a otra coordinadora quien las va a entrevistar por separado. Se trata de Priscila, una mujer bajita, cabello largo, oscuro, maquillaje, y una de las mujeres claves en todo esto, porque aunque las reclutadoras nunca revelan sus apellidos, en realidad se trata de Claudia Priscila Martínez González, quien estaba registrada en la nómina del PRI con el puesto de auxiliar administrativo y con un sueldo de 11,000 pesos mensuales. Entre 12 y 15 mujeres están al servicio o estaban al servicio de Cuauhtémoc Gutiérrez. Cuando alguna de ellas faltaba o subía de peso, era despedida. La mayoría de ellas eran madres solteras, estudiantes, mujeres divorciadas, y las aspirantes a trabajar en esas oficinas gubernamentales, pues desconocían que en realidad iban a ser invitadas a prostituirse. Cuauhtémoc Gutiérrez era el heredero de un imperio forjado en la industria de la basura. Su padre, Rafael Gutiérrez Moreno, amasó una fortuna como cacique de los pepenadores. Y el ex coordinador del PRI en el Congreso local, Tonatiuh González, quien fue presentado el fin de semana por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México, tiene relación con esa red de trata. La Fiscalía en su momento aclaró que se trató de una orden de presentación que previamente se le había citado a declarar, que él la ignoró en distintas
ocasiones. La institución que actualmente mantiene en prisión preventiva a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, tras esta investigación periodística del 2014, ¿no? Fue simplemente por él para presentarlo y las investigaciones fueron retomadas por la actual administración porque la Fiscalía determinó inconsistencias en los resultados de otras gestiones, lo que derivó en algunas órdenes de aprehensión, detenciones y más denuncias de víctimas de la red de prostitución. Tras divulgarse el traslado de Tonatiuh González, hubo figuras políticas que obviamente salieron a defenderlo, ya sabe usted, Alejandro Moreno, Marco Cortés, el propio Santiago Taboada. Es decir, tres personajes que dicen es político, cuando ellos saben perfectamente la red de trata de personas que había en el PRI. Lo conocen y no tuvieron vergüenza en salir a defender a este hombre. No tuvieron vergüenza en salir a decir es un perseguido político cuando saben que está metido en una red de trata de personas. Desde 2021, que fue detenido Gutiérrez de la Torre, el llamado Rey de la Basura, salió el nombre de Tonatiuh González. No es nuevo. Desde el 2021 salió el nombre de Tonatiuh González como uno de los principales operadores de la contratación de estas mujeres obligadas a la prostitución, recibiendo pagos de la Secretaría de Finanzas del partido. Algunos de los principales colaboradores cercanos a Gutiérrez de la Torre incluso siguen activos como operadores políticos de la coalición del PRI, del PAN y del PRD. Con el presunto proxeneta están involucrados Israel Betanzos, quien era presidente del PRI de la Ciudad de México desde que el Rey de la Basura fue detenido por la Fiscalía, Luis Gerardo Quijano, quien era alcalde de Magdalena Contreras, Sandra Vaca, exdiputada local señalada de reclutar mujeres que logró un amparo para evitar la prisión preventiva, Grecia Hernández, ex candidata a diputada y cuya función es llenar eventos de otros candidatos como Altagracia Méndez, actual concejal del PRI en la Miguel Hidalgo. Esos son los dos temas que el PRI y el PAN no le perdonan a Ernestina Godoy que los haya reactivado, no le perdonan a Ernestina Godoy que haya decidido investigarlos. Y son los dos temas que pintan de cuerpo entero al PRI y al PAN aquí en la Ciudad de México. Esos son los dos temas que a toda costa buscan descarrilar alrededor de la figura de Santiago Taboada, que con ese tipo de historias y con los socios que tiene, ¿cómo es posible que tenga el cinismo de querer convertirse en jefe de gobierno? Ahora, para concluir, les decía el tema de las alianzas. Usted recuerda, y lo comentamos aquí, cuestionamos la presencia de Adrián Rubalcaba en el grupo de Morena, su trato hacia Claudia Sheinbaum, el evento que les organizó a Sheinbaum y a Clara Brugada, el propio monero José Hernández nos lo dijo, son verdaderos zampones. Claudia Sheinbaum no ha dicho, pues se pueden acercar a Morena, pueden apoyarnos, pero no tienen cargos. Y mucha gente pensó que esta alianza con Adrián Rubalcaba, pues tenía como fin que los diputados del PRI en Coajimalpa votaran a favor de Ernestina Godoy. Incluso la legisladora que acusó este atentado en su contra, que más parece acción de Lili Telles, es de Coajimalpa. Entonces, la famosa alianza con Adrián Rubalcaba no sirvió absolutamente para nada, por lo menos no para este tema en particular. Y es ahí entonces cuando volvemos a lo que le hemos dicho. Morena tiene que revisar muy bien con quién se está aliando, porque les trae más desprestigio que beneficios. Vamos a ver qué más pasa con el tema de Ernestina Godoy, pero ahí tiene usted este pequeño ejercicio de memoria. Si le gustó, dele pulgar arriba. En un ratito más estará una entrevista muy interesante que hicimos por la tarde con César Gutiérrez, quien nos da el punto jurídico sobre este tema para que nos acompañe. Y poco más noche estará el doctor Mario Campa hablando del tema de las afores. Y sabe usted que ya los corifeos economistas salieron a decir que el gobierno se quiere quedar con el dinero de las afores y que nos va a dejar pobres y con eso van a pagar la deuda. Dice Mario Campa, a ver, tranquilos todos, constitucionalmente eso no se puede y ni siquiera es la intención por parte del gobierno federal. Lo explica muy bien. Así que los esperamos en ambas emisiones. Por lo pronto, nos vemos mañana y como siempre un gusto, como siempre un placer.